Ya, ahí estamos. Partamos entonces. Como les comenté en Moodle, como resulta más o menos tradicional en mí, subestimé el trabajo que me iba a significar llevar a la práctica algoritmos de búsqueda más sofisticados. Me encontré también en el camino con que hay bastante cambios, digamos, en C++ de lo que yo recordaba, y por lo tanto voy a tener que repensar lo que tenía hecho. Hay maneras mejores de hacer las cosas y dejar para más adelante, en el fondo, la búsqueda de algoritmos más, o sea, la discusión de algoritmos más sofisticados. En el proceso de tratar de encontrar una explicación pseudocodística del algoritmo que a mí me interesa discutir acá, que es el algoritmo asterisco, me tropecé con esta entretenida página interactiva que quería discutir con ustedes para mostrarles qué es lo que estamos hablando. Esta es una página de un profesor de Stanford que tiene que ver con juegos de video también, y en particular tiene una página, la cité recién, se la puse en una respuesta al anuncio en Moodle sobre programación en juegos en general. Y acá da una explicación interactiva muy interesante, digamos, de qué clase de cosas estamos hablando en el ámbito, bueno, de videojuegos. Está hablando básicamente de búsqueda en grafos, buscar el mejor camino entre un punto de partida y un destino donde quiero llegar. Y tenemos acá entonces un ejemplo podría ser, por ejemplo, en un juego que el personaje está encerrado, digamos, en una casa, en esa pieza de allá atrás, y desea llegar al punto marcado con una cruz, obviamente sin pasar a través de las murallas ni nadar el río, sino que cruzando el puente, qué sé yo. La gracia de esto es que esta cosa es interactiva. Ustedes pueden, por ejemplo, mover el punto de partida y eso rápidamente recalcula el mejor camino para llegar al destino. De la misma manera, ustedes pueden mover el punto de destino, pero solamente hay ciertas movidas posibles, digamos, y también recalcular el camino. En este caso, tan sencillo, simple, pequeñito, esto es relativamente trivial de hacer, pero el punto es que a nosotros nos interesa, como estábamos discutiendo en realidad, situaciones en las cuales nuestro grafo es muchísimo más grande y métodos simples que pueden servir para buscar una solución razonable para situaciones pequeñas como las que tenemos acá presentes, simplemente nos dan. Desde la clase anterior estuve revisando también algo más acerca del puzzle 15. Resulta que un par de personajes de la Universidad de California de Los Ángeles, si no me equivoco, un personaje, perdón, como ejercicio para un método de búsqueda
que revisa todas las posibilidades utilizando, guardando información en disco. Precisamente utilizó revisar completamente las posiciones del puzzle 15, llegando a la conclusión de que hay algunas posiciones que están a una distancia de 80 pasos de la posición inicial. O sea, el cuento es realmente muy grande. Bueno, la, como plantea aquí, digamos, el algoritmo de búsqueda en grafo A asterisco es muy popular. Es pariente de lo que vimos nosotros como búsqueda a lo ancho, breadth search, que de alguna manera es el más simple de los no recursivos, digamos. Y lo que entonces plantea hacer es partir con BFS y llegar finalmente paso a paso a plantear a asterisco. Les advierto que esta discusión de acá primeramente está centrada en buscar caminos en grafos, donde camino significa viajar, digamos, en dos dimensiones. Los métodos de búsqueda no necesariamente se restringen a eso, permiten hacer búsquedas en situaciones bastante más complejas. Bueno, eso. La primera cosa que plantea, y eso encuentro absolutamente toda la razón, la primera cosa que hay que hacer cuando se estudia un algoritmo, o cuando se estudia en realidad un problema, es entender los datos. ¿Qué es la entrada? ¿Qué es lo que se pide como salida? ¿Cómo puedo representar cómodamente la entrada de manera a poder efectuar las operaciones que necesito hacer con ella? ¿Cuál es una forma cómoda para sea quien sea el usuario de entregar los resultados? No saco nada con que me entreguen los resultados en alguna forma que resulte un montón de trabajo, digamos, interpretarlo y sacar el provecho que quiero, ¿sí? Entonces, como entrada tenemos para algoritmos de búsqueda en grafos, incluyendo en este caso particular el asterisco donde queremos llegar, entra un grafo. Un grafo es un conjunto de ubicaciones, nodos, vértices y las conexiones, las rayas, arcos entre ellos. Acá el grafo que se le dio a asterisco para la cosa que estábamos mirando antes, que estábamos viendo antes. ¿Sí? Vean que los vértices corresponden a ciertas posiciones digamos, en el dibujo. Incluso tenemos un vértice que no tiene conexiones con nadie, que es ese de ahí. ¿Sí? En realidad nuestro algoritmo de búsqueda en grafo, que está buscando caminos, no conoce otras ubicaciones que las ubicaciones marcadas con puntos. Obviamente si ustedes tienen un problema más realista, van a tener muchos más puntos que esos. O van a darse situaciones como la que se da, por ejemplo, aquí, que en realidad sea lo que hagamos, lo que hacemos es ir de aquí hacia allá. Y no hay mucha alternativa, eso igual lo podemos representar como un simple arco. Una de las cosas que comenta también cuando, creo que es en otra página en realidad, cuando habla de la representación de esta clase de cosas, la representación que nosotros podemos tener para efectos de búsqueda de caminos, que sería esta de aquí,
no tiene por qué coincidir necesariamente con la representación que usemos como digamos, espacio, ¿sí? Como espacio para mostrar. Como dice asterisco, esto no ve nada más, no le interesa nada más, no le preocupa ninguna otra cosa. Hay un tema también que es que nosotros estamos abstrayendo, estamos eliminando ciertas características del problema original que son irrelevantes para lo que tenemos a mano, que manejar a mano, y nos concentramos solamente en aquellas partes que son importantes. Por ejemplo, este grafo de acá con el dibujo de cuáles son los caminos posibles, que en este caso están básicamente definidos por puentes y puertas y cosas de esa clase, perfectamente también coincide con esto otro, donde tenemos el mismo grafo exactamente, superpuesto con un terreno en el cual hay ciertos puntos de interés, digamos, que puede querer visitarse. ¿Sí? ¿Cuál de los dos, de cuál de los dos estamos hablando? En realidad el algoritmo no tiene idea. Como salida, lo que nos interesa es el camino que encuentra asterisco, que está hecho de nodos y arcos. Los arcos en el fondo son una abstracción matemática del algoritmo. Uno le va a decir, mire, muévase de este punto a este otro punto, pero no le dice cómo. El cómo es un tema aparte. ¿Sí? Cuando están programando un juego, lo que nos recuerda aquí, es que no tiene idea de puertas y piezas o puentes o montañas y ríos o bosques, y por lo tanto simplemente dice muévase de aquí para allá, y si eso significa, en el caso del juego, tener que, por ejemplo, cruzar un bosque, bueno, habrá que hacer lo que corresponda al efecto. Bueno, uno de los puntos que dice acá, trade-offs, que en realidad no entraban en nuestra discusión para nada, es que para cualquier mapa del juego, digamos, hay muchos mapas de movimiento que podemos dar al algoritmo búsqueda. En este caso estamos hablando de asterisco. El grafo de arriba, el mapa que planteamos, hace que la mayor parte de las puertas sean nodos. Podríamos hacerlo arcos, y eso nos da un grafo diferente. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es decir, oiga, nuestro grafo en realidad lo tenemos, para simplificarnos la existencia, superimpuesto con una cuadrícula bastante gruesa en este caso, y tenemos entonces una grilla sobre la cual tenemos que caminar. O sea, ya no es necesariamente vaya a este punto, sino que aquí estamos hablando de vaya a alguno de los, creo que son 12 puntos que representan esa pieza. ¿Qué es lo que quieren lograr finalmente a la hora de, en este caso, programar videojuegos? Obviamente va a significar una representación más detallada o menos detallada, considerar como posiciones, digamos, estar a este lado o al otro lado de la puerta, o simplemente una posición es estar en la puerta. Esos son temas que, insisto, son más bien un tema de programación del juego, más que de nuestra problemática bajo discusión acá. Bien.
algoritmos. Ustedes vieron en la estructura de datos, donde entiendo que se programaba también con C++, ¿qué lenguaje se usó en la estructura de datos? No sé si alguien me puede responder esa pregunta. Yo sé que programación al menos se está haciendo en Python. También, por lo demás, eh, me dice Sebastián Araya que usaron C++. O sea, no tienen la excusa de que no saben nada de C++. Eh, los algoritmos que presenta esta página, digamos, eh, afines, presenta los algoritmos en Python, en C++ y en Cgato. Así que si alguien quiere jugar con los algoritmos, puede cachurear por acá, digamos, están las referencias por ahí. El autor sí advierte que los algoritmos no son para nada algoritmos eh, eficientes y bien eh, robustos y bien construidos, digamos, para efectos de uso, llamémosle profesional. Son ejemplos, pero sí son ejemplos lo suficientemente decentes como para partir, cómo hacer punto de partida. Permiso, me voy a dedicar al chat un minuto. Mi pregunta a Pedro, que me dice que no se vio C++ con estructura de datos, es si realmente programaron en C, propiamente tal, o compilaron programas que son un poquitito más que C, usando un Tiempo, compilador por C++. lo menos, de estructura de datos era solamente C, porque la gracia era hacer bien a mano y bien de datos como son los estacos, Ya, no sé más. o sea, no usaron la parte de orientación a objetos ni nada de eso, digamos. No, justamente no. La idea era que todo fuera lo más, de primera, nos decían que era como Python, nativo, y segunda, que construyamos a mano las estructuras de datos y los algoritmos de búsqueda de grafos y esa clase de cosas. Bueno, gracias. Ya, estamos claros dónde estamos parados entonces. Bueno, parte de la gracia de usar un lenguaje de programación más sofisticado y o utilizar bibliotecas de cosas ya hechas está precisamente en que ustedes se encuentran con que era, es, digamos que les ahorra al tener el trabajo bastante pesado de tener que implementar bien, en forma eficiente, programas bastante complejos, como lo es la clase de cosas que estamos haciendo acá. C++ y también Python, tal vez en medida diferente quizá, y otros lenguajes como
mi actual interés principal. Estoy tratando de aprenderlo bien, porque estoy tratando de aprender bien Python y C++, quiero completar mi educación en eso. Esos lenguajes, digamos, vienen o traen o hay para ellos cantidades bastante grandes de software hecho. Y las bibliotecas propias de Python, digamos, las bibliotecas que vienen con el lenguaje mismo, tienen una cantidad grande de algoritmos y estructura de datos bastante sofisticados. Y también hay paquetes adicionales, extra. Bueno, ya mencionamos antes cosas tales como NumPy, SciPy, SymPy, que extienden el lenguaje en direcciones bastante insospechadas. Lo mismo con lenguajes como C++. ¿Sí? O sea, la gracia es, en la medida que sea posible, hay que seguir el dicho creo que fue Pablo Picasso, que dijo, artistas mediocres copian, grandes artistas roban. O sea, aprovechar lo que está hecho y no hacer todo de cero. Respecto a programación orientada a objetos, en realidad es una manera muy importante de organizar programas. Y por lo tanto, les recomiendo que realmente se sienten en algún momento, tomen algún texto que en realidad no sabría cuál recomendarles en este momento, que sea decente, digamos, a la hora de manejar, de enseñar a programar utilizando programación orientada a objetos, ya sea en Python, en C++ o en algún otro lenguaje, y entiendan bien cómo funciona el cuento. La programación orientada a objetos, bueno, también Java sirve para eso. Ojo, la programación orientada a objetos en realidad empieza a notarse que tiene sentido útil cuando uno tiene programas de unos pocos miles de líneas. O sea, no se ve en los microprogramitas que se escriben, por ejemplo, en la estructura de datos. Se ven en proyectos de mayor envergadura. Eso se los recomiendo de todas maneras. O sea, eso es un tema que ustedes en algún momento van a tener que manejar y manejar bien. Y bueno, me dice Harold Melo que en LP vieron algo de C++ y orientación a objetos, pero un poco. Bueno, orientación a objetos es algo que no se puede ver realmente en un poco. Se necesita meterse bien en el tema y no es algo que sea obvio de aprender de uno. O sea, requiere darle un par de vueltas y trabajar sobre el tema. Así que ahí les dejo tarea. Específicamente para C++, en cppreference.com hay una colección bastante grande de tutoriales de C++ que se concentran sí más en el lenguaje que en otra cosa, pero igual son útiles para entender las cosas. Y una cosa más que hay que tener cuidado, digamos, hay montones de lenguajes que se dicen orientados a objetos, pero cada uno de esos lenguajes en el fondo tiene sus propias ideas de qué es lo que es ser orientado a objetos. Entonces, que Java y C++ y Objective-C y Python y Raku y qué sé yo, qué otros lenguajes más andan dando vueltas por ahí, sean todos orientados a objetos, no significa que el ser un objeto signifique lo mismo en todos ellos. Son bien diferentes, en algunos sentidos bien importantes. Bueno, vamos a cerrar el chat. Mientras tanto, yo quiero concentrarme en la presentación.
Vamos por este lado. Se agrandó todavía. Mire qué lindo. Mira. Hay un montón de algoritmos que pueden ser relevantes acá. Estamos hablando de algoritmos de buscar caminos en grafos. Uno es lo que ya vimos nosotros, búsqueda a lo ancho, que como bien dice acá, como de alguna manera lo muestra con el dibujito, explora igualmente en todas las direcciones. Es bastante útil, pero tiene sus yayas, digamos, que vamos a discutir al tiempo. Siguiente, el algoritmo que ustedes deben haber visto también en estructura de datos, y que por lo menos nosotros vamos a revisitar acá en el capítulo siguiente, básicamente después de la interrupción que vamos a tener de clases ahora, el algoritmo Dijkstra, que básicamente lo que hace el algoritmo Dijkstra es buscar en forma razonablemente inteligente todos los caminos más cortos para llegar desde algún nodo origen a todos los posibles destinos. Que en vez de hacer como lo hace el algoritmo de búsqueda a lo ancho, que es simplemente completamente ciego, le interesa un rábano que es lo que está haciendo, sino que trata de seguir caminos baratos y de eliminar de la consideración caminos que resultan caros. Eso. A diferencia de lo que hace el algoritmo de búsqueda a lo ancho, que de alguna manera considera todos los arcos iguales, el algoritmo Dijkstra, como ustedes recordarán, a cada arco le asigna un cierto costo. O sea, podemos decir, en términos de lo que están hablando acá, para efectos de programar un juego, pueden haber arcos que significan, oye, este arco de acá significa que hay que atravesar un bosque, y atravesar un bosque toma más tiempo, toma más energía, qué sé yo, no sé, que lo que es, sea el costo que se esté considerando en su programa, que seguir un camino. ¿Sí? Y el algoritmo asterisco es una modificación del algoritmo Dijkstra o una variante de la búsqueda a lo ancho que le agrega inteligencia, que está pensado para hallar el mejor camino entre un origen y un destino particular. Y la idea entonces es precisamente de asterisco, es ir eliminando caminos que no me llevan o que no me prometen llevar a ese destino, y de esa manera reducir la cantidad del espacio de búsqueda que tengo que revisar. Y al reducir el espacio de búsqueda, obviamente, la búsqueda se hace más eficiente, que eso es importante. O sea, si es que ustedes están pensando, por ejemplo, en un algoritmo de, no sé, en un videojuego donde haya que mostrar repetidas veces, digamos, cuál es el camino que se tiene que recalcular repetidas veces, el camino que debiera seguir algún ente en el juego, cuál es el mejor camino. Obviamente el que el algoritmo se demore poco es muy relevante. Bueno, la discusión entonces acá parte con el más simple, y la gracia que tiene esto en realidad es que nos muestra cómo funcionan los distintos algoritmos para llegar a un destino, partiendo como siempre desde el punto de partida que es la estrella, y lo hace a través de una animación. En este caso podemos iniciar la animación, decimos, oye, estamos acá, y los puntos azules que hay acá son lo que se conoce, lo que es la frontera, o sea, son aquellos nodos que
no hemos visto, los plomos son los plomos acá, digamos, en esta parte de acá son los nodos que hemos visto. Estos de acá son los nodos que están en nuestra cola esperando ser procesados. Y lo que hace básicamente es en cada vuelta considerar cada uno de estos nodos, los que están en la frontera, que es nuestra cola, digamos, y ver qué vecinos tiene y si el vecino no ha sido visitado, qué sé yo. O sea, en una vuelta lo que vamos a hacer es revisar qué vecinos tiene. Para acá tengo un vecino que es una muralla, para nada ya no me puedo mover. Me puedo mover para allá, me puedo mover para allá, pero eso no tiene sentido porque es un nodo que ya hemos visitado. Puedo moverme para acá, pero tampoco tiene sentido porque es un nodo ya visitado. O sea, los vecinos viables, digamos así, de este es este. Y ese cálculo básicamente lo hace para todos. Y una vez que termina de hacerlo, vuelta. Continuamos la animación. Como ustedes ven, la parte, digamos, vista del espacio se va expandiendo hasta finalmente llenarlo todo. Esto, en el fondo, funciona y me va a encontrar el camino más corto en términos de número de pasos para llegar a cada uno de los puntos del mapa, digamos, que tenemos acá, que en este caso estamos suponiendo un mapa cuadriculado, ¿cierto? Tiene obviamente la desventaja precisamente de que revisa todo, incluso cosas que si mi único interés es llegar a esta esquina de acá, por ejemplo, el calcular cuál es el mejor camino para llegar acá es perfectamente inútil, no me sirve para nada. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es repetir los siguientes pasos hasta que la frontera está vacía. Tome y elimine una ubicación de la frontera, expándala, revisando sus vecinos. Cualquier vecino que no haya sido visitado aún, lo agregamos a la frontera y lo agregamos también al conjunto de visitados. Por ejemplo, partamos de acá y estamos numerando las baldosas, digamos así, en el orden en que los vamos visitando. Y aquí vamos paso a paso. Paso 1, revisamos ese. Eso estamos viendo los vecinos de este. Y los vecinos los estamos viendo en orden 1, 2, 3, 4. O sea, estamos diciendo, este tiene el vecino de este es el 0, digámoslo así. Y tenemos entonces 1, 2, 3, 4. En la búsqueda a lo ancho, en realidad no estamos especificando tampoco exactamente en qué orden visitamos todos esos vecinos que tenemos en ese momento, en qué orden vamos a visitar los que están en la frontera. Lo único que estamos diciendo de alguna manera es visite todo lo que está en la frontera ahora antes de empezar a trabajar sobre los que resultan de acá. Bueno, el siguiente paso entonces sería, después del 4, estamos considerando el 1 ahora como el que está activo. Habíamos estado considerando el 1 como activo y se tiene esos dos vecinos, entonces los numeramos, bueno, como los números de este muñeco, los numeramos 5 y 6, lo que es un tanto incoherente, porque siguiendo su numeración debería ser 5 y 6 allá. Pero bueno. Terminamos con el 1. El 1 está con números ya, ha sido visitado, pertenece a los vistos. Conocemos el mejor camino para llegar desde la estrella al 1. Seguimos procesando lo que tenemos, vamos por el 2. El 2 tiene estos dos vecinos que son nuevos, los agregamos, 7, 8. El 2 también pasó ahora a los que ya fueron visitados y están conocidos. Y nos toca procesar el 3, que aporta también con estos dos vecinos de acá, que vamos a numerar creativamente como 9 y 10.
Después de lo cual le toca el turno al 4, con lo cual terminamos en el fondo la ronda de los vecinos del punto de partida asterisco. Y ese tiene un solo vecino de interés, que es este, que lo numeramos 11. Y seguimos. Procesamos el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y vamos expandiendo la frontera y van quedando atrás los ya vistos. Por ejemplo, aquí el 16 tiene como único vecino este de acá, pero ese ya había sido visitado, así que simplemente eso no aporta nada. El 17 tiene 3 vecinos, 2 de los cuales ya habían sido visitados, el único nuevo es este, y mencioné el 24, y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, el asunto va a ir rellenando todos los huecos tarde o temprano. A esta clase de algoritmos también por la manera como trabajan, algunas veces se les llama algoritmos de inundación, porque lo que funciona es como que fuera echando agua en el punto de partida y esa agua se va expandiendo cada vez que puede expandirse hacia algún lado y de alguna manera inundar el área. Lo entretenido de esto es que son solo 10 líneas de código Python. La frontera es una cola y agrega el punto de partida del asterisco a la frontera, el hash visited lo asigna vacío y en realidad el visited, el hash ese lo está usando como conjunto, simplemente los valores que asocia a cada elemento es no existe y verdadero, quiere decir que ha sido visitado. Mientras la frontera no esté vacía, el actual es el frontier get, o sea, saque el siguiente de la frontera. Como estamos hablando de un grafo, en el grafo pregunta por los vecinos del actual y ese, la colección de esos, digamos, lo revisa mediante el for. Si el siguiente que estamos considerando no está sido visitado, entonces lo agregamos a la frontera y lo registramos como visitado. Y se acabó. Fácil, rápido y indoloro. Ni siquiera es recursivo, como ustedes pueden ver. Bueno, el problema es que lo único que hace esto es llegar a los distintos puntos. Podríamos ir calculando, digamos, y registrando cuánto es el largo del camino que nos lleva a cada uno de ellos y contabilizándolo. Básicamente, si desde el nodo N voy al nodo, qué sé yo, M, y directamente son vecinos, quiere decir que el M está a una distancia de N más 1 del origen, en términos de pasos. Podemos en ese sentido encontrar cuál es el costo, el largo del camino más corto, pero no nos dice cuál es el camino. Para eso necesitamos registrar información adicional y procesarla después. Y lo que hace es simplemente agregar otro hash, come from, que básicamente para cada vértice registra de cuál es el predecesor en el camino, como vecino de quién fue agregado a todo este cuento. Entonces lo que hace es lo mismo anterior, pero cada vez que agrega un nuevo vecino a
al área ya explorada, registra cómo llegamos a él. Y si es que llegamos a un nodo particular destino, entonces es cosa de preguntarle a ese, oiga, tú de dónde vienes, y ese de dónde viene, y así sucesivamente construimos el camino en reversa para llegar al origen. Y es cosa entonces de tomar ese camino y darlo vuelta, y tenemos el camino desde el origen hasta el punto que a mí me interesa. Como ven, tampoco es nada particularmente complejo en términos ¿cómo se llama?, de programa. Casi más simple el pseudocódigo, el programa, que pseudocódigo para explicar cómo funciona. Bien, y el siguiente entonces es básicamente lo que estamos construyendo, es esta área con flechas que me dicen, mire, para llegar a este de acá tengo que haber venido de lo anterior. ¿Cómo reconstruir el camino entonces? Es simplemente seguir las flechas para atrás, como les decía, ¿sí? Y tengo que seguir las flechas para atrás. Ahora bien, un camino es una secuencia de arcos, generalmente. O sea, lo que a nosotros nos interesa, de alguna manera, la acción, digamos, del juego, y también, en nuestro caso, la acción en el juego del pool de 15 o algún juego de esa clase, en realidad está en las movidas, no en las posiciones alcanzadas. Pero suele ser bastante más simple registrar solo las posiciones y no las movidas. Bueno, en el peor de los casos, siempre vamos a poder reconstruir las movidas conociendo las posiciones, pero habrá que ver cómo lo hacen. Ese es el algoritmo más simple que a uno se le puede ocurrir, dice. En realidad se me pueden ocurrir algunos más simples, pero bueno, cada cual con su gusto. Es cierto que probablemente sea el más simple, que no usa recursión ni nada por el estilo. Está claro que este algoritmo funciona no solamente en grillas como las que tenemos acá, cuadriculadas, sino que también cualquier tipo de grafo que ustedes quieran tirarle. O sea, en los típicos juegos de Dungeon, en donde tenemos a un personaje que se mete en alguna clase de prueba y se encuentra con una montonera de peligros y tiene que llegar a un cierto destino dentro de la cueva, qué sé yo. Las ubicaciones, por ejemplo, podrían ser ciertas piezas, eh, los arcos podrían ser los caminos, las puertas entre ellos. Y aquí también aparece una cosa que eh, va a depender obviamente de la situación que estemos tratando de modelar. Pueden perfectamente haber situaciones en que algún arco va solamente en una cierta dirección. Lo típico es que usted puede cruzar la puerta de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, no hay problema. Pero también puede ser de que en realidad en la movida no signifique simplemente atravesar una puerta, sino que signifique, por ejemplo, no sé, saltar saltar o caer, digamos, en algún agujero, alguna cosa así, y que una vez que haya hecho esa movida, no haya vuelta atrás, o la vuelta atrás tenga que ser por algún otro camino mucho más largo, ¿sí? Y bueno, un punto importante que va a depender obviamente de exactamente qué es lo que queremos hacer. En nuestro caso,
lo que se está discutiendo acá, estamos hablando de encontrar el camino desde el origen a un destino particular, está en el tema de salida temprana, en el sentido de que si en algún momento yo encuentro el nodo destino, llegué acá, aquí es donde quería llegar, y ya seguir revisando el resto, si es que todavía quedan partes de nuestro grafo sin explorar, no viene al caso, ya logré mi objetivo y por lo tanto en ese caso podemos simplemente terminar el procesamiento ahí. Por ejemplo, acá tenemos la idea de búsqueda a lo ancho, con los mismos numeritos alrededor de cada casillero, digamos. Y ustedes acá pueden mover el destino y si ustedes se fijan, sin fin temprano, la búsqueda igual, independiente que nos paremos justo al lado del origen como destino, revisa el cuento completo. Con fin temprano, en el fondo solamente revisa el pedazo que está marcado al lado derecho, mucho más reducido. Y obviamente, si lo único que a mí me interesa es un camino que lleve al destino, al éxito, calcular todo el resto del cuento en realidad es trabajo perfectamente desperdiciado. El código nuevamente es bastante simple, lo único que agrega es esa línea, ese par de líneas de ahí. Si el actual es el destino, en realidad puede ser varios destinos que podemos tener en mente, digamos, algún nodo que cumpla con ciertas características lo consideramos como destino. En cuanto el actual es uno de los destinos, simplemente salimos del ciclo y se acabó el negocio. Así que salimos del ciclo, pero no por razones de ese break de ahí, del if, quiere decir que revisamos todas las posibilidades y no hay caso. O sea, son todos fallones. Ya. ¿Estamos claros hasta acá? Supongo. Bueno, hasta el momento nos hemos estado centrando en movimientos que cada movimiento tiene el mismo costo, o sea, cada movimiento tiene costo 1. En muchas situaciones, en realidad, el costo de los distintos movimientos va a ser distinto. Piensen, por ejemplo, el grafo del que partimos originalmente, donde habían arcos de largos bien distintos. Y posiblemente también, si es que estamos en eso, consideren el dibujo alternativo que había detrás del mismo grafo, en el cual algunos de los caminos iban por, eh, por montañas y otros iban por lugares con calles, digamos, o teníamos que cruzar bosques. En ese sentido, el incluso si estamos utilizando una grilla como la que tenemos acá, ni siquiera considerando arcos eh, ¿cómo se llama? Arcos de largo distinto, sino que simplemente arcos de costo distinto, no simplemente una grilla, el cuento va a ser diferente. Consideremos entonces no solamente distancia, sino que costos. Por ejemplo, en este caso, los costos para cruzar por el área que está marcada en verde ahí, que es algún área, llamémoslo por ejemplo, agua o alguna cosa así, donde el movimiento sale más caro.
El mejor camino, en términos de distancia, sin diluir, digamos, me lo da este lado de acá, pero ustedes ven que el mejor camino, considerando los costos, es distinto. El algoritmo de Dijkstra, que básicamente no es exactamente búsqueda a lo ancho, digámoslo así, es pariente de eso, pero pariente solamente. Considera los costos de los arcos y elige el camino, construye el camino de costo mínimo para llegar desde el origen a cada uno de los vértices del grafo. Donde ahora, a diferencia de antes, donde estábamos simplemente considerando el número de pasos, aquí tenemos un costo explícito por cada arco. Y lo que hace el algoritmo Dijkstra es encontrar esos números en forma lo más eficiente posible. Bien. ¿Cómo decir esto de la búsqueda a lo ancho? Tenemos que seguir la pista a los costos de los movimientos, así que vamos a agregar una nueva variable que básicamente registra, un nuevo hash que registra el costo que sabemos mínimo para llegar a cada uno de los vértices. Inicialmente no sabemos nada de nada, o sea, en realidad sí sabemos algo. Sabemos que el nodo inicial no tiene ningún predecesor y que el costo para llegar al nodo actual es 0, no hay que hacer nada. Enseguida lo que hacemos es, igual que siempre, la misma historia de antes, pero ahora en vez de ir simplemente tomando uno cualquiera, vamos tomando aquel que tiene el costo más bajo. Y lo que hacemos es para cada uno de los nuevos vecinos que hayamos hallado, o sea, no los nuevos vecinos, sino que los vecinos que hayamos hallado, vemos si el costo actual para llegar al actual más el costo para ir del actual al siguiente, si ese no está, el siguiente todavía no tiene costo asignado o su costo, considerando el camino que acabamos de completar ahora para llegar a él, menor que el costo del camino conocido, actualizamos su costo. O sea, puede decir que el mejor camino que teníamos para llegar a un cierto vértice se da una vuelta, digamos, y acabamos de descubrir un camino más corto. Y por lo tanto registramos entonces para este vértice como costo del camino, el nuevo costo que es el costo más corto. Y obviamente también tenemos que actualizar la estructura de dónde viene en forma paralela. Nuevamente el programa no es particularmente complicado. Usando una cola prioridad en vez de una cola regular, simplemente vaya procesando las cosas en el orden en que fueron insertadas, digamos. Obviamente cambia la manera en que se expande la frontera. Y una manera de verlo, eso es a través de líneas de contorno, que básicamente dicen, oye, cómo son, en qué orden, digamos, se consideró una cierta oleada de vértices. Tenemos acá el caso de un bosque a lo ancho, utilizando simplemente
o sea, seguimos siendo una búsqueda completamente ciega, ni siquiera considera los costos de los arcos. Puede sí ir registrando cuál es el costo, digamos, del camino que estamos encontrando, pero de todas maneras solamente estamos considerando arcos. Si ustedes se fijan y echamos a andar la animación, la búsqueda a lo ancho, la frontera se expande en forma uniforme en todas las direcciones, en forma cuadrada, digamos, pero por eso el mono que teníamos antes de que se expande en forma de redondela, ¿sí? Y como habíamos visto, en realidad encuentra que el camino más corto es ese camino que está marcado en blanco ahí, que cruza el área verde, que es precisamente el área que nosotros no queríamos, que queríamos de alguna manera evitar. Y el algoritmo de Dijkstra, si ustedes se fijan, como está pintados los, los contornos acá, sigue el camino, digamos, por de menor resistencia, o sea, se va por el camino hacia arriba o hacia abajo, rodeando el área verde, y el área verde la visita solamente a regañadientes, o sea, básicamente no entra en ella. Y encuentra entonces el camino este de acá, que es más corto en términos de costos, considerando costos y no solamente eh, distancia en términos de búsqueda, ¿sí? Y ahora vamos a lo que llaman búsqueda heurística, con búsqueda a lo ancho y el algoritmo Dijkstra. Esos los dos en el fondo están interesados simplemente en llegar a todos los destinos posibles. Y por lo tanto la frontera se expande en todas direcciones, que es perfectamente coherente con lo que estamos buscando. Pero si a mí me interesa, como en realidad nos estábamos planteando nosotros acá, digamos, precisamente en los monos, nos interesa específicamente llegar solamente a la cruz morada, no nos interesa llegar a todos los otros puntos, porque son irrelevantes para nuestro efecto. Y hacer esa clase de cosas no tiene mucho chiste. Y para eso se introduce entonces una función a la que le vamos a llamar heurística. Generalmente, si ustedes se meten en literatura más seria, entre comillas, sobre esto, generalmente esa función le llaman H, que esa función heurística nos diga qué tan cerca estamos del destino. Ahora, obviamente yo puedo realmente sentarme y hacer el cálculo completo de realmente qué tan cerca o lejos estoy del destino, pero eso como que no tiene chiste, porque eso va a ser toda la pega que estamos precisamente tratando de evitar. Utilizamos entonces alguna aproximación a la distancia para llegar al destino. Una aproximación razonable sería, por ejemplo, decir, oiga, en términos de la grilla cuadrada que estamos usando, usa lo que llaman la distancia Manhattan o también la distancia del taxista, digamos, que básicamente considera cuántos pasos verticales y horizontales tengo que tomar para llegar al destino. Supone que me puedo mover solamente en vertical y horizontal, no me puedo mover en diagonal. En el caso de la situación que teníamos nosotros antes, el mono que tenemos acá, por ejemplo, está claro que el camino que encuentra el método de búsqueda a lo ancho corresponde bastante bien con eso, o sea, es esa distancia, ¿sí? Pero el hecho de que hay un obstáculo, el, la parte verde ahí, o en el caso también de algunos de los monos iniciales que tenemos por ahí, algunos monos que vamos a mostrar después, que hay obstáculos que sean, no simplemente sean obstáculos que son más caros de atravesar, sino que
obstáculos que realmente no se pueden atravesar. Eso hace que la distancia real para llegar desde el origen, desde nuestro punto de partida, nuestro destino, no necesariamente sea exactamente esa distancia. Pero esa distancia igual nos sirve porque nos dice, oye, por ejemplo, si yo estoy parado, qué sé yo, no sé, acá, ese punto definitivamente está más cerca de mi destino que, por ejemplo, este punto de acá. Y por lo tanto, a la hora de, eh, ¿cómo se llama?, de seguir trabajando, eh, obviamente vale más la pena seguir invirtiendo trabajo en aquellos vértices que parecieran estar cerca del destino y dejar por de lado, por lo menos por el momento, aquellos que están lejos. Pero resulta que nuestra idea que en realidad estábamos re cerca, o sea, estamos por acá y ya casi estamos, y damos un paso más y nos encontramos con que aquí hay una muralla impenetrable, bueno, significa que ese camino no nos sirvió y tendremos que seguir considerando otras alternativas. Esa idea de básicamente agregarle a la sopa de qué tan largo es el camino que he recorrido para llegar hasta acá, que es lo que hace básicamente el algoritmo de Dijkstra, a eso sumarle qué tan lejos creo yo que estoy del destino, es lo que hace métodos de búsqueda más inteligentes, métodos de búsqueda heurísticos como el que estamos desarrollando acá, que es Asterisco. Una manera una primera manera de enfrentar eso es utilizar lo que se llama búsqueda el mejor primero voraz, en que simplemente usamos la distancia estimada del vértice al destino como criterio de ordenamiento de la cola. Y digamos básicamente esto, en cuyo caso el asunto, el búsqueda a lo ancho hace eso que está planteando ahí, mientras tanto la búsqueda del voraz, considerar mejor el mejor primero, llega de una. Y ustedes se imaginarán claramente que si nuestra grilla es más fina, digamos, nuestro grafo es más grande, la diferencia en tiempo de ejecución obviamente va a cambiar. Claro que en este caso estamos hablando de una situación extremadamente simple, o sea, no hay nada particularmente complicado en esto. Supongamos algo un poquitito más complicado, supongamos que además nos ponen una barrera entre medio, de la cual obviamente como nuestro método no es brujo, no tiene idea y simplemente considera como criterio de seguir adelante, considera aquel que está más cerca del destino primero. En ese caso, este de aquí, como siempre, bueno, parte con su búsqueda, digamos que se va expandiendo como una pelota, mientras que el otro parte raudo como cohete en dirección al destino de una. El problema sí es que el búsqueda a lo ancho encuentra el camino más corto, es darse esa vuelta rodeando el obstáculo, mientras nuestra búsqueda, el más cercano primero, básicamente acá llega a la conclusión de que para allá no hay caso, para allá no hay caso y se devuelve para darse esta vuelta de acá. No es precisamente ideal. O sea, este algoritmo tiene la ventaja que va a funcionar mucho más rápido, así que no hay demasiados obstáculos, pero de repente nos va a dar caminos bastante malos. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, la idea es de alguna manera entonces combinar la fortaleza de Dijkstra, que considera largo el camino hasta el punto actual, con una estimación, que es la
parte la fortaleza de la búsqueda de partir buscando por el más cercano y de esa manera construir un algoritmo que funcione mejor. Y la idea entonces es, el código al final es muy similar al algoritmo de Dijkstra, hace prácticamente lo mismo. Lo único que el costo hasta el actual más el costo siguiente y a eso usa como prioridad ese costo más el costo heurístico, cuánto estimo yo mediante alguna estimación simple que me podría costar llegar al destino. ¿Sí? Aquí tenemos los tres algoritmos del caso. ¿Sí? Podemos mover, como siempre, este de acá y nos va a mostrar qué partes de la grilla revisa cada uno de los algoritmos. Podemos también abrir, por ejemplo, un hoyo y decirle, estoy cerrando un hoyo, que siga caminos alternativos para llegar al destino. Si ustedes se fijan, el algoritmo de Dijkstra encuentra el mejor camino, pero recorre mucho más. En cambio, el algoritmo asterisco lo que hace es encontrar el camino más corto, pero recorriendo mucho menos de la grilla completa. ¿Sí? Y esa es precisamente la gracia, o sea, está haciendo mucho menos trabajo. Y a diferencia de lo que hace el algoritmo de mejor primero, voraz, genera un buen camino, o sea, no genera un camino con esa vuelta tonta que tiene acá al medio, que es para rodear el obstáculo. Y eso es el algoritmo asterisco. Algunas cosas que hay que tener presente cuando se utiliza esto. Obviamente podemos usar cualquier cabeza de pescado que se nos ocurra como heurística. Heurística en el fondo es una palabra que viene del griego, que significa algo así como, traducido al chileno vernáculo, significa algo así como tincada. O sea, no es una garantía de que esto sea el camino mejor, no es una garantía de que este sea el costo del camino, pero es alguna estimación, una primera idea posiblemente bastante burda, una tincada de para dónde va la micro. ¿Sí? Obviamente puedo poner cualquier cosa. ¿Profe? Sí, sí. El algoritmo A asterisco, ¿en qué más lo ocupan ahí? ¿En qué otros métodos además de buscar caminos, O sea, en el así como fondo, en la vida? digamos, el algoritmo asterisco, la historia viene precisamente de que por los años 60, en un proyecto de investigación de robots autónomos, la idea era que el robot pudiera navegar de forma eficiente en alguna área llena de obstáculos. Y para eso inventaron el algoritmo asterisco. Ahora, si tú te fijas, asterisco en realidad en ninguna parte habla de, eh, o sea, como tal, digamos, no habla eh, de movimientos en un plano. Si acuérdate que les dije, había comentado eso, sino que habla de recorrer un grafo. ¿Qué es lo que es ese grafo? ¿Qué es lo que representan los vértices? ¿Qué es lo que representan los arcos?
qué son los costos y demás cosas en el cuento, ese es un tema distinto, digamos, es parte de la modelación del problema. En el caso de lo que estamos considerando nosotros, que el puzzle 15 o algún juego de ese tipo, los arcos son movidos, o sea, qué sé yo, de esta configuración puedo llegar a esta otra en una movida. En el caso de lo que estamos discutiendo acá, una movida significa en el fondo que el personaje que está siendo modelado viaje, eh, ¿cómo se llama?, a través de algún terreno. Depende del grafo, qué es lo que estás buscando, digamos, lo que, qué es lo que significa el asunto. La aplicación de esto es cada vez que tienes alguna clase de grafo y en ese grafo tú tienes que llevar un camino entre un origen y un destino particular. Como estábamos discutiendo antes, si que a ti te interesan el origen y todos los destinos posibles, bueno, utiliza el algoritmo de Dijkstra que te da exactamente ese resultado, pero típicamente a uno le interesa no llegar a todos los destinos, sino que le interesa llegar a un destino particular. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, está un poquitito fuera de moda ahora, digamos, pero que sé yo, quiere saber cuál es la secuencia de medio de transporte a usar para llegar de la manera más barata posible de aquí, qué sé yo, a París. ¿Sí? Que hayan caminos baratos para llegar a Beijing o a Berlín o a Londres, en realidad te importa poco, salvo que puedan ser útiles como pasos intermedios en tu objetivo final, que es llegar a París. ¿Sí? Y eso, en eso es donde está precisamente la parte del algoritmo asterisco. Ahora, estábamos hablando de la heurística. La heurística es una estimación del costo que significa llegar desde un vértice particular al destino. Siempre que ese costo estimado sea una subestimación del costo real, el algoritmo va a considerar el nodo tempranamente, digámoslo así, antes que otros nodos que pueden haber en el camino y por lo tanto, si la heurística subestima el costo, el algoritmo va a encontrar el mejor camino. Si es que la heurística en algún momento me miente, digamos, me dice, no, sabe que más el costo por aquí es 1000, cuando en realidad es mucho menos, puede ser que el algoritmo por ese 1000 se vea engañado y no considere ese camino cuando ese camino en realidad es más corto. Por lo tanto, en el fondo se dice que una heurística es admisible si es que siempre es menor que el costo real. Y por suerte, para muchos problemas, dependiendo obviamente del problema que tenemos entre manos, tener alguna clase de subestimación, aunque sea una subestimación bastante bruta, digamos, del costo para llegar al destino, es relativamente fácil. Por ejemplo, como decíamos ahí, la que estamos planteando nosotros, simplemente, oiga, ¿cuál es la distancia suponiendo que no hay obstáculos para llegar al destino? Eso es fácil de calcular, no hay que preocuparse de obstáculos ni nada, es cosa de mirar origen, destino y listo, estamos. ¿Sí? En otras situaciones, bueno, habrá alguna otra clase de mecanismo que me permita estimar las cosas y tengo que tener cuidado, insisto, de que sea siempre una subestimación del costo, nunca una sobreestimación. En el caso extremo, en que yo digo que la función heurística siempre es cero, en realidad estamos de vuelta con el algoritmo de Dijkstra. ¿Sí? Claro, yo puedo utilizar alguna heurística que tal vez de repente se equivoque y me estime un costo demasiado alto, sí, porque obviamente mientras más ajustada sea la heurística del costo real, mejores van a ser los resultados, o sea, más enfocados van a ser para
llegar realmente al destino que ando buscando. Ahora, si eso es aceptable, de repente encontrarse con situaciones donde la heurística sobreestima y por lo tanto puede ocasionalmente perderse el camino, el mejor camino. Si eso es aceptable o no, es algo que va a tener que responder mirando el problema que tiene entre manos, no siguiendo simplemente las discusiones teóricas de su profesor. No sé si le respondí la pregunta, o lo maría tanto que no entiendo, ya se le olvidó lo que había preguntado. Oiga, profe, estoy viendo Google Maps ocupan Dijkstra. ¿Y por qué no ocupan, por ejemplo, a asterisco en vez de Dijkstra, si es más eficiente para encontrar un camino? Es que depende de lo que quieres buscar, por eso te digo, o sea, la gracia de Dijkstra es que te da todos los caminos a todos los puntos a partir de un punto particular de partida. Si lo que tú estás haciendo es tratar de armarle las rutas no a este personaje en particular, sino que todos los pajaritos que andan flotando por ahí, obviamente te conviene hacer alguna cosa que haga el cálculo de uno para todos. Y de ahí entonces traer los datos que te interesen para este en particular y los datos que le interesan a su vecino que quiere ir de otro punto a otro lado todavía. Cuando ustedes vean redes de computadores, me parece que son 2 semestres más o una cosa así, ahí van a ver que uno de los problemas que tienen las redes precisamente es tenemos que encontrar un camino, ojalá el camino más corto para llegar desde este punto a, en el fondo, todo el resto de la red. ¿Sí? En situaciones como esa, obviamente, el algoritmo Dijkstra es ideal, porque está hecho para eso. Ahora, si lo que yo quiero hacer es yo, para mí, calcular cuál es el mejor camino para llegar, como decía, de aquí, de mi casa, llegar a París. Bueno, ahí hacer una cosa como el cálculo de Dijkstra, que va a calcular cuánto me cuesta llegar a París y a Londres y a Beijing y a Berlín y a Nueva Zelanda y qué sé yo, a Sydney, en Australia, a Nueva York. En realidad todas esas otras cosas, salvo que ser como paso intermedio en mi camino a París, me son completamente relevantes. Y por lo tanto ahí es donde está precisamente la idea de asterisco. O sea, se trata de concentrar en cuál es lo que realmente me lleva al destino, no mirar para todos lados. Insisto, depende del problema que tengas, exactamente qué es lo que quieres tener como resultado, qué algoritmo vas a emplear. Y tal vez en el fondo finalmente digas, oiga, no me sirve ninguno de estos y necesito todavía inventar otro más. Que por lo demás, si se ponen a capturar las páginas de este personaje, que ha escrito bastante sobre temas de programación, particularmente para videojuegos y ese tipo de cosas, donde nacen hartos problemas matemáticos bien interesantes, se van a encontrar con que hay una serie de otros algoritmos especializados para ciertas tareas específicas, o sea, algoritmos que están particularmente cocinados para trabajar en grafos, digamos, rectangulares como los que tenemos aquí nosotros. ¿Sí? Bueno, estamos básicamente en la hora. Con eso dejamos hasta acá nuestra discusión de los algoritmos. Un punto interesante de esto es que este algoritmo se inventó originalmente, partió como un algoritmo, esencialmente un algoritmo que llamaron A, que después evolucionó a asterisco, donde lo de asterisco significa el mejor posible de alguna manera, que resultó que no era tan mejor posible, y finalmente se logró demostrar, digamos, de que de entre todos los algoritmos, si ustedes le dan la misma información, o sea, básicamente la misma heurística, bajo ciertas condiciones bastante razonables, este algoritmo es el que menos nodos revisa para llegar a encontrar el camino, el mejor camino al destino. Y en ese sentido, con lo simple que es,
lo poco demandante, digamos, en términos de entregarle datos que hay que obtener del problema, que es un algoritmo extremadamente popular a la hora de buscar en grafos, encontrar caminos más cortos, que en el fondo es un problema muy recurrente. ¿Sí? Ya, como les decía, hay una presentación más que publiqué también, que en realidad mira el asunto desde un ángulo distinto, no tan lúdico, lamentablemente también mucho menos bonitos gráficos, digamos, pero que se concentra un poquitito más en la parte matemática del cuento y bajo qué condiciones tenemos la garantía de que este algoritmo encuentra el mejor camino posible. Y también es un punto que puede ser interesante en muchos casos. Si ustedes se fijan, los algoritmos, así como están pensados acá, pueden tener la situación, pueden encontrarse en la situación de que tienen que reconsiderar el costo para llegar a un cierto vértice. O sea, tengo un camino para llegar a este vértice, pero este camino es darse la vuelta eh, para llegar de Viña a Valparaíso, o sea, a la vuelta por Santiago, y después encuentro que en realidad hay un camino más directo y más corto. Y por lo tanto el costo, digamos, de este y posiblemente los descendientes, hay que corregirlo. Hay situaciones, o sea, hay condiciones bastante benignas, digámoslo así, sobre la función h, que hacen que el algoritmo jamás reconsidere, jamás se vea una necesidad de reconsiderar costos para llegar a un cierto punto, lo que hace que el programa sea un poquito más corto y más eficiente también. Bien, eso. Profe, Díganme, tengo una duda con respecto a la tarea 7. ¿qué pasó? En la pregunta 3 dice que hay que ocupar el acertijo en las 4 personas. Ya. No, tengo, no la tengo. Otra 2 minutos de cruzar y la otra. Luego se cortó, parece. ¿Aló? Ese se cortó, no escucho nada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Ya, pues dice que son 4 personas y dice que son. Y dan los tiempos de 3 personas solamente. Una para 1 minuto, la otra para 2 minutos y la otra para 10 minutos. Entonces, ¿qué se hace son con la cuatro, cuarta pues. persona? Son cuatro, me parece que me equivoqué entonces. Déjame revisarlo. Sí, que se lo copio en el chat. Ese es el enunciado de la tarea. Pero al mismo tiempo, los tres personas de forma segura, no, las cuatro personas ahí me equivoqué, son tres personas realmente, solamente. ¿Cómo? Son tres personas solamente. Ya, son 3 personas. Y el barco Sí. no tiene límite de personas que pueden ir dentro del barco. ¿Sí? ¿Cómo? El barco no tiene límite de personas. No, se tiene un Como límite en de personas. Tiene un son límite de 2 personas. a lo más. A lo más dos. Ya. Y si, por ejemplo, yo voy con la persona de 1 minuto y la persona de 10 minutos, me demoro 10 minutos, ¿cierto? O me demoro 11 minutos. O sea, si es que se van, por ejemplo, si cruza la persona que toma 1 minuto junto con la persona que se demora 10 minutos, como tienen una ¿Ya? única linterna, tienen que estar cruzando un puente, digamos, Sí. se demoran 10 minutos en total, porque uno no puede salir corriendo adelante y el otro caminar detrás, pues se saca la cresta. Ah, ya. Ya. Ya, Eso era solamente. Gracias. ya. Nos vemos entonces la semana subsiguiente. La próxima semana no hay actividad académica, así que
Descansen, disfruten, acuérdense de sus profesores preferidos, pásenlo bien, cuídense mucho, respeten la cuarentena y demás. Y nos vemos entonces, y espero tener los programas prometidos, digamos, completos para la vuelta de la vuelta, ¿sí? Chao, chao, revisen los programas que publiqué ahí. Hay varias cosas interesantes todavía que ver, ¿sí?